públicas en nuestro país se han deteriorado como en la mayoría de los países, ¿no? De ahí a cuestionar de forma significativa cuál puede ser, digamos, la viabilidad o la solvencia, etcétera, etcétera, media un abismo. Y desde luego, lo que yo creo que es un ejercicio que puede rozar la frivolidad es coger índices de denominación ampulosa, contundente, índice de miseria, tomarlo prestado, descontextualizarlo, tomarlo prestado a Ocon, que fue un asesor demócrata, un profesor de la Brookings, realmente cuando concibe ese índice es un poco después, y trasladarlo ahora, y entonces lógicamente decir, no, el índice de miseria más importante lo ocupa España. Dicho esto, insisto, ¿no? Hay que tomar, eso no menoscaba la consideración de unas finanzas públicas inquietantes. Bueno, pero vamos a ver, Moody's no ha publicado un papelito llamado índice de miseria y simplemente un ranking en el que pone primero a España. Esto no ha sido así. Moody's ha publicado un papel muy profundo, que está muy bien, el papel lo tengo aquí completo, que está muy bien, que es un informe que se denomina informe sobre el riesgo soberano de distintos países, y que además tiene un subtítulo que dice: apriétense los cinturones porque viene tumultuous time, tumultuous weather, tiempo tumultuoso, ¿no? Entonces allí parece que son 10 los puntos que pone de relieve. Uno, los tipos de interés a medio y largo plazo van a subir en cuanto los bancos centrales retiren los mecanismos extraordinarios de inyección de liquidez, es el primer punto que hace, estamos todos de acuerdo. Segundo, va a ser necesario reducir los déficits presupuestarios en muchos países, en prácticamente todos los países, porque seguramente la crisis nos ha obligado a llegar demasiado lejos. Tercero, son déficits presupuestarios que no se enjugan solo con el crecimiento, y ahí señala a Francia y a Alemania como dos países que se están equivocando. La tasa de crecimiento no va a ser suficiente como para disminuir solo por sí misma la tasa de endeudamiento del país. Y luego, cuarto, y muy en cuarto lugar, dice, y hay algunos países que además tienen un problema adicional, que son aquellos que tienen mayor déficit público y además menor crecimiento potencial, que quiere decir mayor tasa de desempleo. Y ahí señala Irlanda, Reino Unido, España, pone también Estados Unidos y pone también otros países del este. Y luego sigue con otras cosas, todas ellas muy sensatas. En esta cuarta o quinta apartado, al decir ese mensaje, que a mí me parece que es un mensaje muy claro y muy bueno, pues lo que hace es, para ilustrarlo, sumar las dos cosas y poner este índice llamado de malestar. Y ahí es donde yo creo que nos perdemos todos, porque lo que tomamos es lo que es meramente anecdótico. El papel sería igualmente bueno si no tuviera esto, y lo elevamos esto a la categoría de titular y nos fijamos solo en ello, cuando lo que está diciendo es una cosa bastante más profunda, que obviamente afecta también a España, pero insiste también a Irlanda, a Estados Unidos, al Reino Unido, etcétera. Claro que sí, es decir, la deuda pública tiene un carácter tanto más explosivo cuanto mayor sean los tipos de interés, y estos están creciendo, o van a crecer, que es lo que dicen, y cuanto menor sea la tasa de crecimiento del país. Ya hay algunos países que tienen una tasa de crecimiento menor. Para solucionar eso, que es más explosivo, entonces hay que llevar a cabo unas actuaciones de reducción del déficit presupuestario, pero los países que tienen mayor tasa de desempleo lo tienen más complicado. Claro. O sea que a mí me parece que este análisis es un análisis muy racional, ¿no? Y no solo referido a este punto del llamado pues ahí índice aclarado queda lo que había detrás de ese titular ciertamente alarmista o preocupante. Me gustaría preguntaros también por los precios. Hemos conocido un dato de IPC de noviembre que me gustaría que valoráramos también, porque bueno, quizá muchos telespectadores no entienden muy bien ahora por qué celebramos, ¿no? Eso de que suban los precios después de 8 meses de caídas consecutivas. Han vuelto a subir un 0,3% anual en noviembre. ¿Esto es indicativo de que algo está mejorando? ¿Cómo debemos valorar esto? Bueno, es indicativo efectivamente de que la energía nos ha ayudado a abandonar esa zona peligrosa, ¿no? Que inquieta no solo a los supersticiosos. Yo creo que veníamos de 8 meses consecutivos de ver al principal indicador de inflación en nuestra economía, el IPC, en una zona de variación negativa. Y claro que hay que celebrar el que se aleje, porque, aunque solo sea, insisto, por alejar el temor deflacionista, ¿no? Claro. Pero es verdad que no ha sido tanto un reflejo de una mejora de las condiciones de demanda, de una tensión en la demanda de consumo, que es lo que de forma genuinamente podría generar tensiones en precios, inflación, sino de esos efectos en el precio de la energía y básicamente el crudo, en lo que llevamos de año ajustado por el precio del dólar
frente al euro, el precio del petróleo ha subido un 20 y tantos %. El año pasado por estas fechas estaban en 44, 45, 46 dólares. Luego hemos visto, esta es otra señal positiva, a los servicios repetir su tasa interanual en torno al 1,6. Bueno, yo diría que estamos entrando en una zona de relativa normalidad, tan normal, que nuestra tasa de variación de precios en este mes ha sido superior, como históricamente ha sido, a la de Francia y Alemania, ¿no? Sí, pero yo creo que nuestra celebración pues no debería ser con champán, ni con cohetes, ni mucho menos, ¿no? Ahora, a mí me parece que en la medida en que la caída de precios que veníamos experimentando fuera un reflejo de la debilidad de la demanda, y que eso era malo, si la subida de precios fuera un reflejo del aumento de la demanda, entonces sí lo celebraríamos. Pero no es así, o solo muy indirectamente, es decir, se ha debido sobre todo a la subida del precio del crudo, lo cual, hombre, indirectamente uno puede decir, bien, pero si sube el precio del crudo es porque en el mundo la demanda de crudo está subiendo, y si el mundo la demanda de crudo está subiendo es porque el mundo se está recuperando, y por lo tanto a España, aunque solo sea indirectamente, algo nos llegará. Bueno, si lo queremos poner así, pues bien, vamos a celebrarlo, pero ya te digo, no abras una botella de champán demasiado grande. Aquí lo importante será, y lo importante no será el que suban los precios, lo importante será que se recupere la demanda. Claro. Y eso todavía no tenemos datos suficientes, aunque sí, creo yo, que tenemos datos suficientes para decir que ha dejado de caer. Bueno, ya es algo, ¿no? En cualquier caso. Esperemos un par de meses a ver qué ocurre. Bueno, hay que decir que ese IPC, al estar por debajo de ese objetivo del 2%, implica que este año los pensionistas se quedan sin paga extra, pero sí ven subir algo su poder adquisitivo. Esto no sucedía desde el 98. Estamos prácticamente fuera de tiempo, pero para terminar sí me gustaría preguntaros también por un economista destacado que nos ha dejado esta semana. Paul Samuelson ha fallecido a los 94 años. Me gustaría que termináramos con un comentario sobre su trabajo, sobre su aportación un poco a las bases de la economía moderna, ¿no? Quizá. Bueno, pues efectivamente, el padre de la economía moderna, ¿no? El padre de la economía moderna, el gran integrador de enfoques más o menos aislados hasta que él empieza a integrarlo en un cuerpo teórico compacto, y luego el generador de hallazgos muy importantes, ¿no? Todavía los jóvenes investigadores están viviendo de sus aportaciones a la teoría del comercio, al comportamiento del consumidor o a las modernas finanzas, ¿no? La hipótesis de eficiencia de los mercados, la valoración de opciones, por poner algo relativamente en la frontera de la investigación en las modernas finanzas, no se entendería sin Paul Samuelson. Pero además de eso, y un profundo demócrata, ¿no? Un gran divulgador. Su Economics está ahí desde 1948, revisándose cada 3 años y enseñando economía no solo a los economistas, sino a los ingenieros, a los abogados. Yo creo que es muy difícil encontrar, llevaba razón, no sé si era The Economist o la American Economic Association o no sé, en señalar que es muy difícil encontrar en el siglo XX, sobre todo después de la muerte de Keynes, en la segunda mitad, alguien de la estatura intelectual de Paul Samuelson.